Le vamos a decir a la gente, ¿a qué te dedicas, Julián? Yo soy docente de hostelería, bueno, y toda la vida vinculada al sector de la hostelería, al sector servicios. Claro, tú estudiaste turismo Yo con Esther, estudié con mi mujer. hostelería con anterioridad y luego seguí haciendo turismo y bueno, pues a lo largo de toda la vida profesional es un permanente formación. De hecho, por ejemplo, coyunturalmente por las circunstancias ahora, aprovechas todo el tiempo posible para formarte porque en la apertura de los negocios pues todo va a cambiar, con lo cual es permanente transformación, por decirlo de alguna manera. Transformación. Mira, ¿cuántos premios nacionales te han caído a ti? Porque yo no estoy todos los días encima de eso. Yo tengo un premio nacional en 2015 tuve la suerte de representar a Canarias en un certamen nacional y tuve la oportunidad con el equipo que íbamos de aquí de Canarias, representando a Canarias, tuve la suerte de traer el premio de jefe de sala. Y bueno, la verdad jefe que muy de sala, orgulloso. nacional, cuando decimos nacional, alguno dirá, no, nacional canario, no, nacional España, de ahí, estatal, en España, en España, la suerte en España. de representar a Canarias. Sí, suerte, sí. Y Sí, bueno, suerte, pues sí. Había que estar. Sí, suerte, Julián. Un hombre joven, pero en el mundo del trabajo, de la restauración, de la hostelería, mil cosas que habría que contar. Bueno, ahí está tu libro y hemos visto que se puede silbar hasta densidades en función de... se puede silbar hasta eso. Mira, Julián, ¿qué recuerdo para toda la vida de Dios me llevo de la bajada de la Virgen? Hace 10 años ya, pregunto. Hay que repetir, sí. Hay que repetir. ¿Qué recuerdo para toda la vida? Ya sabes que para un herreño va un poquito menos porque nosotros los años los contamos en cuatrienios, ¿no? Por bajada. Para nosotros el año que viene es la siguiente bajada. Nos emplazamos cada 4 años, sí. Claro. ¿Qué recuerdo? Nada, no vamos a hablar tampoco de eso. Bueno, sí vamos a hablar, porque ¿por qué es tan importante que tú estés aquí hoy? Y cómo yo hoy especifiqué qué cosas son hechos, qué cosas son hipótesis, porque como efectivamente, si ha habido silencio en torno al silbo gomero y ahora hay ruido, ¿no? Y ahora hay ruido, tú estás aquí porque tú eres un hombre tan absolutamente vinculado a la Isla del Hierro. A ver, tú eres herreño. Yo creo que si alguna vez, cuando tú has estado en el grupo mío musical tocando el tambor herreño y tal, yo creo que hasta si alguna vez ha habido alguna, no diferencia, que no la hemos tenido nunca, pero yo te vivo así, como un hombre tan amante del hierro y tan defensor de las tradiciones, tan vinculado a procesos hermosísimos de recuperación de prácticas casi desaparecidas, que por eso yo te quiero hoy aquí. Quiero que nos cuentes qué pasó exactamente, porque hay tradiciones como la bajada, que están ahí presentes, absolutamente presentes, y siempre vigentes, siempre poderosísimas, pero por ejemplo lo de los carneros no era así. Quiero que me hables de eso. Mira, yo el recuerdo que tengo de los carneros de niño era un recuerdo de viva voz de los viejos. Era algo que se escuchaba y recuerdo aquello que había desaparecido. Pues hará unos 40 y pocos años aproximadamente, un grupo de personas, entre ellos don Benito Padrón, Ramón Padrón y otros muchos vecinos del pueblo que también tenían ese recuerdo de oídas, empezaron con primero Tejeguate, y dentro de ese grupo cultural o de movimiento cultural, que lo que se hacía era mover o juntar a los viejos, gente que además era muy, muy mayor, pero que tenía todo su conocimiento, y mezclarlo con gente muy joven del pueblo para que aquello perviviera, ¿no? Que la memoria de los abuelos siempre estuviera presente. Esa unión entre personas mayores y todos los chiquillos del pueblo entonces, pues generó un vínculo, unas sinergias muy positivas que hicieron posible la recuperación de muchas de las tradiciones que solamente quedaban en el recuerdo de los viejos, que ya ni siquiera había manifestación, entre ellas la de los carneros. Yo recuerdo de oídas solamente los encerros, algunas personas que hablaban de la figura del carnero, pero verlos lo vi como tiempo después. Y yo creo que tendría yo como 8 o 10 años, fue cuando se empezó con la recuperación de esa tradición. Además tengo en la memoria... ¿Cuántos años tienes tú ahora? Yo tengo 49 años. Entonces, o sea que vamos a ver, si tienes 50 y tenías 10, o sea que hace 40 años... 40 y tantos años
puede coincidir con la fundación del grupo de Tejehuate. Yo además tengo la primera imagen de un vecino del pueblo, Mongo, entre otros, ¿no? Que lo pude reconocer, porque a los carneros no les puedes reconocer. Una de las partes de la singularidad es tiznarte la cara y luego salir, pues intentar ocultar la identidad y además, pues un poco vetado el que lo reconozca un vecino, pues no decir quién es, ¿no? Y recuerdo el loco, porque hay una figura que es el pastor, que hace como la figura del loco, que recuerdo a Mongo, y aquella imagen fue impactante, ver a aquel hombre de frente a mí con un machete corriendo detrás de nosotros. Imagínate que yo era pánico lo que te podía dar, la misma imagen que, o sea, yo cuando vi a mi hija la primera vez ver los carneros, tendría como 6 años, los lagrimones como chochos cuando ve la imagen aquella, porque es aterradora, pero un poco buscaban eso en toda la población, porque no deja de ser una imagen impactante. Y orgulloso de haberme vestido de carnero y haber participado de trasladar esa tradición tal cual la recibimos nosotros a las futuras generaciones. ¿Cuántos años tenían los protagonistas de ese proceso de recuperación? Los que decían cómo tenía que ser, cómo se preparaban las pieles, Hay una figura que yo creo que es muy poco reconocida, de hecho a él le dieron el premio Canarias hace muy poco, pero es una persona que siempre ha mantenido un plano muy discreto, que es Ramón Padrón. Es decir, su padre, don Benito Padrón, era una de las personas que él tenía todas las ideas, pero el que tenía la función de conciliadora, de juntar a la gente, de que iba a mi pueblo a buscarme con su coche y llevarme por la noche a la hora que fuera, era la figura de Ramón Padrón, el que ponía todo el esfuerzo en juntar a la gente del pueblo, a la gente mayor y todo el que tenía que aportar algo, porque además pueblo pequeño, infierno grande, es decir, pues había mucha gente que estaba en desacuerdo. Ya sabes que en el Hierro se tiende a politizar mucho todo, y en este caso era una figura bastante neutral que lo que hizo fue una labor que no se le pagará en la vida. Lo que hizo Ramón, en mi opinión, lo que hizo Ramón Padrón no se le pagará en la vida en contribución a las tradiciones de la isla. Y tengo unos recuerdos maravillosos cuando aquello se hacía en la zona del casino de Tigaday, que era en principio una de las zonas donde nos reuníamos para tal, y recuerdo pues a doña Juana Fleitas, una verseadora que hacía pues cantos tradicionales como el santo, que eso prácticamente ha desaparecido, don Gregorio Padrón, don Benito Padrón, don Valentín, todo este grupo de personas muy mayores, estoy hablando de muchas personas muy mayores, y la figura intermedia de Ramón Padrón como garante, como persona que nos juntaba. ¿Y ese Ramón cuántos años tendría en aquella época? Ramón, hace 40 años, ¿qué edad tiene? Ramón vive todavía. Padrón tiene que tener cerca de la edad de mi padre, él puede estar rondando los 70 y tantos años. Ya, o sea que tenía 30 y tantos, era un hombre emprendedor, digamos, joven todavía. Joven todavía, y sin embargo la generación suya anterior, entonces sí tendrían que tener 70 y 80. Exacto. Aquellos, decir, los informantes, los que tenían el recuerdo vivo de lo que había sido los carneros, ¿no? Exacto. Luego después la figura un poco se le atribuye también a don Benito Padrón, porque el sitio donde nos cambiábamos, donde se curtía, donde se hacía todo, era una parte en su casa, que está en la zona de Las Toscas, y él tenía una finca en la zona del Drago, donde estaba el antiguo Drago, que lo tiró el viento hace unos años. Ahí era donde realmente nos juntábamos y era un sitio como de reunión popular. Era su propia bodega, pero era un sitio donde prácticamente su puerta estaba abierta para todos los vecinos del pueblo. Durante muchos años fue así. Yo he establecido desde mi aproximación la bajada como una cosa absolutamente viva, absolutamente vigente, que no ha habido que recuperar ni buscar informante ni nada, porque estaba ahí. Y los carneros, una cosa que estaba en la memoria, que se había dejado de practicar y se hace un proceso de recuperación. ¿Serías capaz de decirme alguna otra tradición distinta que ha estado siempre viva y que permanece viva en el Hierro y además defendida por los herreños? ¿De qué modo? Y sin embargo, otra que también hubo que recuperar para hacernos una idea. Mira, labores de recuperación por cambios de tradiciones, todos los cantos de trabajo, yo los escuché, tuve la oportunidad de escucharlos vivas de estas personas que lo habían hecho, como era segando, arando y todo este tipo de la molienda, que algunas han llegado, pues transcripciones y melodías que han llegado hasta nuestros días, pero prácticamente ya nadie muele gofio en su casa, ni se junta la gente para moler, ni se juntan las cuadrillas para segar. Entonces, todos esos cantos han quedado en la memoria gracias a que grupos como Tejehuates y otros grupos importantes en la Isla del Hierro, pues se ocuparon de las tradiciones, siguen vivas, han llegado vivas hasta ahora, ¿no? Entonces, eso, pues, prácticamente la manera de relacionarnos ha cambiado. Bueno, prueba de ello es esta entrevista que estás haciendo por Instagram, que te lo hubieran dicho Silvar Gomero por Instagram, que te lo hubieran dicho hace 5 años y hubiera sido un disparate.
Y luego después hay otras que no ha hecho falta mantener, pero básicamente por el celo de la misma propia gente del Hierro. Es decir, la gente del Hierro siempre ha sido muy celosa con las tradiciones, de preservar las tradiciones, ha hecho las tradiciones como parte de su acervo cultural personal. Cada pueblo tiene un grupo de personas pues alrededor de las tradiciones de los bailarines o de los grupos folclóricos que intentan transmitir eso a sus padres, a sus futuras generaciones. Cuando hablan de ciertos aportes en la cultura, en las tradiciones musicales y demás, en este caso yo entendí que hubo un gesto para mí muy llamativo por parte de mi abuelo. Mi abuelo primero no me dejaba bailar, me picaba. Luego lo segundo que hizo fue darme una chácara, y entonces la de majar, y la otra, la de repicar, no me la dio. Y mucho tiempo después me dio la de repicar, y cuando me vio bailar mucho tiempo después, fue cuando me regaló las chácaras que mi bisabuelo le había dado a él. Mi bisabuelo, que era en este caso el padre el padre de mi abuela, se la dio a mi abuelo porque era el que continuaba con la tradición, y mi abuelo se salta una generación y me da las chácaras a mí. Cuando yo recojo aquello, entiendo que aquello que yo había recogido, yo lo tengo que transmitir a mis futuras generaciones tal cual me lo dio. No tiene por qué haber ningún tipo de modificación. Eso es como yo lo entendí en mi casa siempre. Entonces, entiendo que si tú tienes el celo, la responsabilidad de transmitir esas tradiciones, no tiene por qué haber modificaciones, pero sí conservarlas. De hecho, una de las cosas que hemos hecho siempre es intentar mantener el voto. No, cuidado que esto no responde a un hecho religioso. Yo creo que muchas veces el tema de la bajada pues igual no está del todo bien entendida, ¿no? Existe mucho de rebeldía en esa fiesta. Mucho de manifestación popular donde se impone. De hecho, en ese primer voto es el pueblo el que saca la imagen y la lleva contraviniendo las directrices de las autoridades, ¿no? Y en el Hierro siempre ha funcionado un poco así, siempre al margen de lo que dicen las autoridades, ¿no? Mira, a mí me impactó una de tantas cosas que me impactó en la bajada, era el ímpetu. Nunca vi golpear a nadie ni nada, pero si te dejas te arrollan los pastores. Los pastores tienen un peso muy importante en todo el proceso de la bajada, ¿verdad? Mira, los pastores en definitiva son los que llevan al rebaño, son los que guían, y hay otra de las cosas que igual no queda bien entendida, y es que la imagen, una vez que empieza, no puede parar. Entonces, bueno, en los últimos años se junta mucha gente, la gente no entiende las tradiciones, se pone en medio del camino, el camino está delimitado, y cuando están pasando los pastores te quitan. Primero te avisan y luego te apartan un poco de manera brusca, pero básicamente porque viene la marabunta, se te junta todo el mundo detrás. Sí. Entonces, quizás sea un mal menor y tiene una figura de responsable, llevan un grupo muy grande que tiene que bailar y que no puede parar. Y luego después otra cosa que pasa es que existe también el celo de que existe, tanto como hay una bajada hay una subida. Entonces, de la misma manera que llegas, tienes que llegar a tiempo, es decir, además te das cuenta que tiene mucho agite el camino, el trayecto, la gente va muy rápido, tiene mucho agite básicamente porque antes no había luz. Yo recuerdo esa bajada cuando yo me perdí una vez en el camino, me salí en San Andrés a beber agua, hizo el descanso y cuando fui a retomar aquello, como no había ni la mitad, ni un tercio de la gente que hay ahora, yo me perdí en aquel camino con mi compañero. Teníamos entonces, mi primera bajada fue con 10 años, que la hice bailando, llegué hasta Valverde. Joder. Mira, Julián, una cosa, estoy recordando los días que pasamos en el Luchón.